¿Cómo que Necaxa, profe? ¿Qué pasó? Listo, muchachos, continuamos. Soy original, soy original. Profe, ¿Qué pasó? pero eran 10 minutos en lo que compilaba su video. No, que mi video se está convirtiendo, ahorita en lo que yo estoy dándoles clase, se sigue convirtiendo. Es que mientras se convierte y da clase, pues se traba mucho. No, Sí, no pero pasa tiene- nada. Sí, se traba 10 más. minutos mínimo. Escucho un poco Y así, cortado. y así ya no se le va a podría trabar estar en tanto la peligro, llamada. profe. Se distorsiona mucho. Sí. En efecto, Explotar su lab. No pasa nada. Sobrecalentamiento. En caso de que le todos pase los algo, profes dan 10 minutos. en caso de que le pase algo a mi lab, conozco estudiantes de ingeniería en sistemas que yo sé que me la pueden arreglar gratis. La reinicia. Tafo. Se la arreglaríamos, pero se la tendríamos como en un mes. Fácil. Ok, muchachos. Profe, voy a cambiar a mi teléfono. A fin de cuatri. A fin de cuatri. Ok, muchachos, bueno. Les hablaba, los tipos de géneros periodísticos tenemos de dos tipos. Hay unos que se llaman informativos y otros opinativos. En el caso de los géneros informativos, les puedo comentar que aquí es donde nosotros podemos encontrar varios tipos de textos de los que ustedes expusieron. Por ejemplo, en un texto informativo encontramos que hay una... ¿Qué pasó? Es que voy a cambiar a mi teléfono. Sí, ya. Ok. En los textos informativos, en los géneros periodísticos informativos, encontramos de que hay una exposición, hay narraciones y también hay descripciones. Ahí escuché mi voz. ¿Vale? Esos son los tres tipos de textos que encontramos en los informativos. Dentro de los textos informativos encontramos lo que son noticias, entrevistas y reportajes. ¿Sale? Y por eso les digo, aquí podemos aplicar lo que son exposiciones, narraciones y descripciones. En los textos opinativos, chicos, aquí en este tipo de textos, sobre todo los que tienen que ver con los artículos, ya sea editoriales, inclusive hasta las columnas, vamos a ponerle ahí otra flechita para que también incluirlas. En estos tres géneros encontramos las famosas argumentaciones. Y en el texto, en la crónica, encontramos la narración. Narración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los textos informativos se caracterizan porque son géneros objetivos y los géneros opinativos se caracterizan porque son géneros subjetivos. Ahora vamos a revisar qué son géneros objetivos y qué son géneros subjetivos. Géneros objetivos son cosas que se establecen tal y como son. No entra el criterio del escritor. Ustedes establecen nada más lo que ven y lo dan a conocer. Es lo que sucede con exposición, con las narraciones y las descripciones. Y en los géneros subjetivos ya entra un poco el criterio de quien lo escribe. Las opiniones es un criterio propio, es un pensamiento tuyo, algo que tú consideras. Aquí la situación es que la crónica entra como una narración, sin embargo se da a conocer como algo subjetivo. ¿Por qué? Bien sencillo, muchachos. Cuando uno les pide a ustedes hacer una crónica, yo puedo tener muchas versiones de crónicas. Regresamos a nuestro tema del Cruz Azul. Si yo le pido a, no sé, a Rivers, ¿quién más vio el partido? Creo que por ahí, Al Alfredo. profe.
No, no van. Oh, ¿Sale? Ok, si yo les pido a los que vieron una crónica del partido de fútbol del domingo pasado, pues seguramente vamos a tener muchas versiones. Yo les puedo decir que fue un partidazo emocionante, los dos equipos salieron súper contentos, se veía la garra, el temple de los jugadores, hasta que al final llegó una buena decisión del árbitro, marcando un penal y dándole el título al que mejor jugó. Es mi narración, es mi crónica, yo así la interpreto. Rivers, ¿está de acuerdo con mi narración? Pues no, porque en realidad estuvo aburrido el partido. Dices, O sea, compadre, no estuvo tan bien, pero pues nada. sale, No, el árbitro estuvo comprado. ok, bueno, pues esa es una narración subjetiva. O sea, yo lo voy a narrar de acuerdo a mi percepción. Su compañero Rivers, pues a mí no se me hizo emocionante. Y yo le puedo decir, pues a mí sí, y por eso lo narré así. Pero ya en el caso de una noticia, sí tenemos que dar a conocer las cosas tal y como son. ¿Sale? Ahí ya no podemos decir si el partido fue emocionante o si fue aburrido. Solamente tenemos que decir que fue un partido de fútbol y se acabó. ¿Sale? Porque ya meterle un partido emocionante o una situación descriptiva, un adjetivo al suceso, ya entraríamos en cuestiones subjetivas, en cosas que vamos a diferir. Por lo tanto, las noticias, las entrevistas y los reportajes son géneros objetivos. ¿Sale, muchachos? ¿Dudas, preguntas con esta parte de del objetivo y lo subjetivo? profe, Dígame. yo tengo una duda. Es A que ya ver, no lo escuché bien. ¿cuál? Dijo algo, déjame sacarme. Dijo que los subjetivos eran que un pensamiento propio o algo así, ¿o cómo Exactamente. era? Sí, exactamente. Cuando hablamos de cuestiones subjetivas, es que hay un pensamiento personal, ¿sale? O sea, y ese pensamiento no va a coincidir con el tuyo, ¿sale? Entonces ya Ok. cada quien va a generar su propia manera de pensar y por eso se llama subjetivo. Por eso es ¿Y, que a ver, dime, y los subjetivos qué son? los objetivos son las cosas tal y como son. Ya no entra el pensamiento propio, ¿sale? Ok. O sea, ya yo, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿qué sucedió o sea, cómo estuvo el partido de fútbol, hablando del partido, el, el domingo pasado? Y tú me puedes decir, bueno, pues ganó fulanito y se acabó. Pero si empezamos a meter más términos de que estuvo emocionante, que estuvo aburrido, cayó una tromba, una super lluvia, ya estamos hablando en términos subjetivos, ¿sale? Cosas que yo interpreto. Y los objetivos no es de interpretación, es de reportar, es de informar nada más. ¿Sale? El reportaje, déjenme decirles que de pronto se convierte en un elemento subjetivo. Pues también al momento de informar, ustedes van reportando a su estilo. ¿Sale, chicos? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, miren, se han escuchado de que ya está a punto de salir una vacuna, ¿sí o no? De la Contra el vacuna. COVID, sí. Ajá. ¿Sale? Es fake. No, no es fake. Lo que sucede es que le están mal informando, le están informando de manera subjetiva. La manera apropiada de informar esa noticia o de dar a conocer esa información es diciendo, está próximamente se va a avalar una vacuna nueva que pudiera eliminar el bicho el virus del COVID. ¿Sale? Más bien no es un 100%. Pero no es un 100%. Sin embargo, muchos comunicadores, especialmente medios de comunicación, ya lo están dando por hecho. Y hasta ya casi hay apuestas que dicen que si va a salir a finales de septiembre, que se alcanza para este año, que se alcanza para enero, que cuando simplemente el asunto está en periodo de pruebas. O sea, ni yo soy ni yo analizo las epidemias, que es epidemiológico, algo así,
ni soy experto en el área de la salud, pero lo que sí me puedo dar cuenta es de que se están haciendo pruebas, pero ya están haciendo pruebas en humanos, en personas, para revisar si la vacuna es viable. Pero todavía no se está diciendo si ya es un hecho, si ya se va a distribuir y cómo la van a distribuir, ni qué costo va a tener. Pero si nosotros empezamos a comentar que no, que ya es un hecho, que va a haber una vacuna y que ya nomás falta que la autoricen, pues ¿quién? Si eso no se sabe. Entonces, cuando empezamos a dar ese tipo de noticias, son noticias subjetivas que provocan una desinformación en ustedes. ¿Ustedes qué sabían acerca de esta vacuna? Que apenas se estaba desarrollando y bueno, que se estaba ya probando en humanos. ¿Vale? Que se está Yo vi desarrollando. que la estaban igual probando con ratoncitos. Esa fue la primera fase. De hecho, o sea, y ahí es donde entra la parte del reportaje, porque muchos medios tuvieron que hacer un reportaje acerca de cómo nacen las vacunas, o sea, cómo se hacen una vacuna. Y dicen, o sea, no es de la noche a la mañana. No es una situación que digan, hoy la inventamos y ya mañana la lanzamos. O sea, dicen que tienen que cumplir un procedimiento en que la tienen que primero probar en animales y la última fase es probarla en humanos. Y ya una vez que se prueba en humanos, se da el lanzamiento de la vacuna. Ahora, la pregunta es, imagínense, es una pandemia a nivel mundial. ¿Cómo se van a repartir las vacunas? ¿Cuántas vacunas se necesitan para todo el mundo? Sí estamos Millones. entonces próximo de terminar con la Miles de pandemia. millones. Son miles de millones, o sea, no existe ni el material suficiente para fabricar miles de millones de dosis y aplicarlas en un mes, por ejemplo. ¿Sale, muchachos? Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. O sea, tenemos que entender y dar información de manera contundente. ¿Sale? Si ustedes me preguntan, por ejemplo, a mí de un regreso a clases, porque a veces los vecinos y los compañeros de otras escuelas me preguntan, oye, ¿qué has sabido del regreso a las aulas, del regreso a clases? Mira, lo único que te puedo decir es que es incierto. Es incierto porque todavía no hay condiciones, que por el semáforo, entonces no me atrevo a darles una fecha exacta. ¿Qué sucede si yo les digo, para octubre, muchachos, ya octubre regresamos al salón? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuándo vamos a regresar a las aulas? Y yo de manera irresponsable les digo que para octubre, ¿qué va a pasar? Pues nadie va a ir o lo van a tachar de algo, de chismoso. Me pueden tachar de chismoso, porque no estoy dando ni los datos ni los elementos. Dice su compañero, me voy a abrangar, pues es mi cumpleaños. ¿Sale? O sea, la cuestión es que ahí estoy siendo yo subjetivo, porque estoy dando mi perspectiva. O sea, yo estoy diciendo que en octubre se regresa a clases, pero no estoy diciendo ni por qué, ni cómo. Y aunque yo les diga el por qué, quizás lo que fabrique yo para considerar un regreso en octubre sea una falacia. Y es como se generan estas notas, sea una mentira. Entonces, muchachos, vamos a informar o vamos a empezar a redactar, a escribir de una manera informativa. Cuando sea necesario lo subjetivo, cuando vean ya cómo se hacen los ensayos, cómo se hace una tesis, ahí sí van a tener que agarrar los argumentos y comenzar a revisar otro tipo de detalles. ¿Dudas, preguntas, comentarios con esto, muchachos? Ok, ¡No! les comento. Dentro de los géneros informativos, hay uno que siempre me gusta ver, que es la noticia. ¿Y qué es la noticia? Bueno, la noticia es difundir un acontecimiento, difundir algo que se hizo, algo que pasó, algo que sucedió. ¿Sale? Esa es una noticia. Por eso de pronto también dicen los medios de comunicación, algo que va a suceder.
Ustedes, como futuros ingenieros en sistemas, serán responsables de difundir sus propios inventos, difundir sus estrategias de redes, difundir todo lo que ustedes hacen. Entonces, es importante también que ustedes aprendan a cómo difundirlas. Digo, ustedes no ven nada de robótica o en algunas ocasiones sí han llegado a emprender alguna situación de ese tipo y ahora hay que difundirlas. ¿Cómo generaron tal robot? ¿Cómo lo hicieron? ¿A partir de qué? ¿Cómo surgió la idea? Y eso se tiene que difundir. Y es cuando se divulga. Y cuando hablamos de divulgación, hablamos de un texto expositivo. Para que me entiendan de cómo se divulgan o cómo se hacen este tipo de textos, yo siempre lo relaciono con los chismes. Los chismes, muchachos, siempre que nos cuentan algo, inician por el final. Nunca nos cuentan desde el principio. Siempre nos inician por el final. Posteriormente nos cuentan cómo fue que sucedió eso que ya nos adelantaron. Y al último damos pormenores. Damos un final. Hay un final que puede continuar la historia. Así es como se teje un texto informativo, una nota periodística, o sea, si lo quieren ver. ¿Y por qué digo que son como los chismes? ¿Por qué inician como el final? Miren, ahí les doy un ejemplo bien banal. Vamos a suponer que les digo, chicos, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de fulanita? Una compañera que todos conocemos. Ustedes me van a decir que sí. Y les digo yo, ¿qué creen? Está embarazada. Ahí está el final de la noticia. ¿Sale? Y ahí respondemos a una pregunta. Y mucha atención con estas preguntas, chicos. ¿Dónde está? Mucha atención con estas preguntas. Ya tenemos un sujeto, que decimos quién es. Un sujeto. ¿Qué le pasó? Tiene un embarazo. ¿Cuándo? Desde hace 3 meses. ¿Cómo? Pues es que ya tiene mucho tiempo con su novio, ya tiene 5 años con su novio, y pues al parecer ya están formalizando. ¿Dónde? Pues ahí donde vive ella, en el pueblo donde es. ¿Por qué? Pues ya sabrán ustedes por qué. Se dice que están próximos a casarse. Ese es el remate. Así se tejen las noticias, muchachos. Tenemos que saber qué pasó, primeramente, a quién le pasó, cuándo pasó, cómo pasó, dónde pasó y por qué pasó. Y al último damos un remate. Vamos a hablar de un asalto. Ahí está. ¿Qué pasó? Asalto un banco. Clavijo, ¿quiénes asaltaron el banco? Los asaltantes. Invente, ¿cuántos? 2, 3, 4. 4 asaltantes. 4 sujetos. ¿Vale? 4 susodichos. 4 sujetos. Ahí está. Ya tenemos el dato. 4 sujetos. Donovan, ¿cuándo? Invénteme. ¿Cuándo lo asaltaron? ¿Mande, prof? Que me diga cuándo asaltaron un banco, el banco. ¿Cuál banco? ¿Cuándo han asaltado un banco? ¿Cuándo? No me está poniendo atención. No, es que se le estaba distorsionando, profe, casi no se le entiende. Ah, ok. A ver, Arnold, ¿usted sí me escuchó? Sí, A ver, ¿cuándo? ¿cuándo, Arnold? ¿Cuándo? Dígame cuándo. Deme una fecha, la que sea. El sábado anterior. El pasado sábado. ¿A qué pasado fuimos sábado. el sábado? Ya subimos a... Si mal no recuerdo, creo que fue 19, ¿no? 19. 18. 18. Pasado sábado, 18. A las 11 horas, porque acuérdense que los sábados el banco cierra a las 2. 11 AM. Ahí está. Ya tenemos el cuándo.
Rivers, ¿cómo lo asaltaron? ¿A mano armada? ¿Cómo? ¿A mano armada? Ok, ahí está. En el cómo, a lo mejor aquí en el cómo es donde nosotros tenemos, y vamos a poner entre paréntesis, narrar el hecho. Ahí sí Ah, ya fue. ahí sí tendríamos que narrar el hecho. ¿Cómo fue? Bueno, llegaron dos motocicletas, dos individuos en cada motocicleta, dos de ellos descendieron, uno con pistola, el otro sin pistola, mientras uno amenazaba con la pistola a los usuarios y a los cajeros, el otro se dedicaba a recoger pertenencias y dinero. Posteriormente, arribaron otra vez a sus motocicletas y se dieron a la fuga. ¿Vale? Ahí en el cómo es narrar todo el acontecimiento. ¿Vale? Por eso les pongo ahí, narrar. ¿Sale? Pues su compañero, armando armada, sí, armando armada, pero ¿cómo llegaron? ¿Sale? En la parte de quién, aquí en los sujetos, hay que dar las características de los sujetos, así como les decía. Eran cuatro sujetos, en dos motocicletas, dos motocicletas se quedaron afuera con los sujetos a bordo y los otros dos bajaron. Si queremos dar detalles de los sujetos, ya podemos decir, eran chaparros, altos, mugrosos, no se alcanzaban a distinguir porque venían encapuchados. Todo ese tipo de detalles se tienen que contar. Alfredo, dígame dónde sucedió esto. En el centro de Toluca. Ok, centro, vamos a ponerle Banamex, del centro de la ciudad de Toluca. Y por último, Kotka, ¿por qué sucedió esto? Porque necesitaban dinero por eso de la contingencia. Ok, puede ser eso pues podemos justificar, aquí podemos justificar un poco, pero ojo, lo que usted dice que necesitaban dinero por parte de la contingencia ya es una cuestión subjetiva. Aquí podemos poner, bueno, sucedió de acuerdo con la distracción de los policías. Aquí yo le preguntaría, ¿dónde están los policías? ¿Qué pasó? Tirándole las cosas a una señora que vende en la calle. Exactamente, ¿vale? Llegaron las motocicletas mientras una motocicleta se estrelló con el negocio de una comerciante ambulante. Eso fue nada más como distractor para que los otros entraran al banco a robar. O sea, tenemos que dar los elementos del por qué sucedieron los hechos. Y los pormenores y el remate, que les pongo aquí, chicos, esta parte de los pormenores ya sería como la parte que nosotros conocemos como remate. Y es ahí donde dice el periodista. De los 4 sujetos, hasta la fecha, se desconoce su paradero. Lo único que se conoce es que al banco le quitaron 3 millones de pesos en efectivo y los usuarios fueron despojados de celulares, carteras y entre otros objetos de valor. Fin de la nota. ¿Sale, muchachos? Entonces, cada que nosotros vemos un hecho, tenemos que responder a esas 6 preguntas y posteriormente rematar la noticia con algo que sabemos que va a suceder o que quedó en el aire. Por ejemplo, en la noticia esta del atentado del secretario de Seguridad decían, pues del secretario de Seguridad lo único que se sabe es que está en recuperación en tal hospital. No se sabe otra cosa. De los sujetos que lo atacaron, pues no se sabe gran cosa, no hay muchos detenidos y los pocos detenidos que hay no han arrojado información contundente. Todo eso, chicos, se tiene que informar. Y una manera de informarlo es respondiendo a esas 6 preguntas. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? Ahora no me gritaron, fue lo bueno. Miren, chicos, les voy a pasar una liga.
para que la vean ustedes ahí aparte en sus dispositivos. ¿Qué van a hacer? Quiero que por favor así de manera muy rápida me escriban una nota de eso que van a ver ahí. Les acabo de pasar un video en YouTube. Es un cortometraje que yo subí. Quiero que por favor pongan mucha atención y traten de resolver esas 6 preguntas. El qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Todas esas preguntas respondan. En el caso del cuándo y dónde pasó, no podemos darnos cuenta porque pues, no conocemos el lugar. ¿Sale? Son 2 preguntas que quizás no vamos a conocer. ¿Sale? A ver, vean el video y ahorita regresamos para redactar una nota y enseñarles cómo se redacta la nota. ¿Sale? Véanlo ahí aparte, cualquier duda me gritan. ¿Ya vieron la liga? No. La puse aquí. El que la vio, por favor, hágame el favor de pasarla ahí en el WhatsApp, en el grupo de sus compañeros. Dura 5 minutos el video, tampoco es un video largo, pero sí quiero que revisen bien qué es lo que sucede para que nosotros podamos informar el qué está sucediendo.
¿Listo, muchachos? Apenas lo acababa de terminar, profe, espérese. Termine de verlo. ¿Cuáles eran las preguntas que tenías que responder o ¿Qué? hacernos? ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? Exactamente. Ah, bueno, gracias. Digo que los contestáramos así, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién? Pues hubo 3 personas, ¿no? Más o menos así. Ajá, ¿quién? Pero sí sabemos quién fue, ¿eh? Nada más sería el cuándo y dónde es lo único que tendríamos que inventar. Ok. ¿Lo escribimos o se lo vamos a hablar? Escríbanlo y ahorita lo platicamos. Profe, Dígame, ¿ya quedó? nada más una pregunta. A ver, dime. El qué me confunde un poco. Ese en sí, ¿cómo era? Porque lo confundo mucho el, con el que puso que era narrar, el cómo. Entonces, Ajá, el qué es, ¿qué pasó? O sea, al final de todos, ¿qué fue lo que sucedió? ya. Ujú. Y la pregunta es, ¿cómo sucedió? Gracias. Pues nada.
Profe, Dígame, ¿cuál dijo que eran las preguntas? ¿quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? De hecho, está la diapositiva ahí en pantalla. Profe, Dime, ¿le puedo mandar una captura de, ahora sí que de mis respuestas? Es que tengo que salir tantito, a ver, mándemela. por si no me da tiempo. Sí, está bien, mándemela. Ok. Ok, muchachos, miren, falta menos de un minuto para esta sesión. Cerramos. Cerramos y regresamos de manera inmediata, por favor.